Hola, Hola, ¿cómo andás? ¿qué tal? Acá, no voy a mostrar mis manos. ¿Estuviste trabajando la tierra? Sí, 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 estuve poniendo panes hasta recién, me duele la espalda, me duele todo. Bueno, yo les presento a Tefi, que hija de músicos, son todos músicos en la familia, así que me siento súper identificado desde mi condición de músico. Y bueno, no sé si querés presentarte y comentar algo más. Bueno, sos Uy, reflexóloga también, sos profesora de yoga. Bueno, Tefi tiene sí, muchísimas sí, formaciones. Bueno, Luna en Virgo. No sé si puedo decir tu luna. Luna en Virgo, ascendente Capricornio. Soy licenciada en comunicación publicitaria para el Capricornio, tengo el título abajo del brazo, pero paralelamente me fui llevando, dejando llevar por otras disciplinas, por otros estudios que sentían que tenían que ver más conmigo. La comunicación hoy la honro un montón, ¿eh? Porque siento que mi proyecto está la licenciada ahí abajo direccionando y comunicando, Sí, comunicándolo totalmente. todo. Le encontré mucho sentido. Al momento la quise dejar 80 veces porque el sostener una carrera 4 años para mí fue durísimo. El Pero aprendizaje. el logro de haberlo cumplido fue muy gratificante y con los años lo fui sintiendo, fui encontrándole el sentido, ¿no? Cuando tenía que encarar un proyecto, tenía que presentar un proyecto, tenía que comunicarlo, eh, no sé, ahí entendí que tuvo sentido esa carrera que es bastante amplia además, ¿viste? Como que la comunicación publicitaria es tocar un poquito de todo. Totalmente. Así que Mira que, digamos, me pareció interesante darle un espacio a los niños, ¿no? Que hoy, a mi criterio, están sufriendo muchísimo con esta plandemia, como la suelo llamar. Y pandemia. me parece, y me parece súper interesante el trabajo que haces. A ver, yoga para niños a través de la música, ¿no? Qué piola, ¿no? ¿Cómo surgió este proyecto, Tefi? Te voy a hacer un paréntesis, ahora te voy a contar cómo arrancó. Pero fue muy interesante cómo los recursos y el proyecto durante este tiempo tuvo como un auge, ¿no? Como una necesidad, hubo una necesidad en estos tiempos de encierro de agarrarse de estos recursos, ¿no? Como para poder acompañar a las familias, para que los adultos puedan acompañar a las familias. Y me impresionó cómo la demanda que hubo. Y a mí realmente me puso muy contenta eso, ¿no? Sí. Desde muchos sentidos. El proyecto fue se fue dando, fue un rejunte de muchas tefis, ¿no? Esto que veníamos charlando al principio, la licenciada en comunicación, la hija de músicos, la que estaba en un centro de yoga laburando, la que estudiaba reflexología y al mismo tiempo licenciatura en comunicación, después se abocó a la astrología. En este proyecto está todo eso, ¿no? Está todo eso junto. Y llegó un momento en el que todo eso se aunó y materializó a Soy, una experiencia para conectar, que es un disco de canciones que yo lanzo en 2016 y que nace un día antes que naciera mi hijo Jeremías, siendo geminiano. Esto te lo cuento a vos que a mí me divierte en contar estas sincronías, ¿no? El disco nace el 10 de junio y Jere el 11. Para mí el hermano gemelo es este proyecto, ¿no? Eh, Y el juego también, y ¿no? Estoy pensando en voz alta. Porque digo, de alguna manera los niños con esto, hay un juego. mm, O sea, digamos, los chicos juegan con todo, absolutamente. hasta con el barbijo. Pueden jugar. La manera que propone Pedagogía Soy, que es lo que deviene del disco de canciones, que más que un disco de canciones son en realidad recursos que yo le doy a los niños y a los adultos para que los implementen. Son todos recursos musicales, desde visualizaciones guiadas, cuentos guiados,
canciones, meditaciones activas, meditaciones pasivas, son todos recursos que tienen distintas texturas, porque el método Soy lo que plantea es una plataforma, una estructura para acompañar al adulto en su encuentro con el niño, ya seas docente, ya seas terapeuta, ya seas padre. Pedagogía quiere darte como una plataforma que te acompañe, un kit de herramientas para que vos puedas insertarlo en cualquier situación y en cualquier momento que vos estás con ese niño. Por ejemplo, el método arranca con una instancia que tiene que ver con activar el cuerpo. Le Ah, sigue conectarlo al cuerpo, le sigue desplegarlo y finalmente relajarlo. ¿De dónde viene esta secuencia? Yo cuando estuve dándole clases mucho tiempo a los niños en colegios, me di cuenta que la manera de poder empezar a crearles un estado de conexión y relajación era en transición. Si ellos venían del recreo y yo los quería sentar con las manitos en Jia Mudra y ponerles así, era imposible. Hay que ir de a poquito claro. creándoles estos momentos para que vayan bajando. Entonces, el momento de activar el cuerpo tiene recursos que son más activos, que son más físicos, porque ellos vuelven del recreo, vuelven de sus casas, del colegio, vuelven de ciertas situaciones con esa carga. Entonces, lo que yo diseñé son canciones que se alinean a esa frecuencia. Entonces, la instancia de activar el cuerpo tiene canciones que ayudan al niño a ir canalizando ese exceso de energía. Por ejemplo, está el saludo al sol ahí. Yo lo que hice es componer el saludo al sol en forma de canción. Entonces, un cuento que va llevando a través de la música a ir haciendo posturas con tu cuerpo. Y es muy lindo para los niños, seduce un montón porque lo llevas a realmente conectarse con el cuerpo desde la conciencia, pero a través de la música, a través de un cuento. No, digo, estos son como Decime. tipos talleres, van a tu espacio los chicos y hacen la actividad, ¿funciona de esa manera? Es una muy buena pregunta. No, No. quienes vienen a Ah, las capacitaciones son los adultos, son los padres, son los docentes, ajá. son los terapeutas que vienen en realidad a conectarse con ellos. Las capacitaciones son atravesar los recursos que están hechos para los niños con el motivo de que el adulto se conecte con su propio niño interno. Entonces Genial. se empieza a dar algo muy interesante, que es para yo realmente ser un agente, un adulto que pueda habilitar a ese niño, acompañarlo a que se conecte, a crearle el espacio que necesita para desarrollarse, tengo que estar yo conectado. Entonces la capacitación es en realidad enseñarles las técnicas a los adultos que las atraviesen y las vivencien, ayudándoles a entrenar el propio registro interno. Entonces yo les voy enseñando lo que hay detrás de cada técnica. No es solo una canción re linda que uno la escucha en el auto con sus hijos y tiene mensajes muy lindos. Hay información de fondo que viene de la ciencia del yoga del sonido, viene de la antroposofía, viene de la astrología, viene de todas las tefis que estuvieron estudiando antes. Y atrás de esas canciones está toda esa información. Y el adulto cuando viene a la capacitación la experimenta y solo va saliendo el, a través del registro que va teniendo con el atravesar la canción, lo que le va pasando. Y esa teoría y esa información y ese know-how que viene de estas ciencias súper antiguas, decantan solas. Ok. Es una experiencia 95% vivencial, no hay casi teoría en las capacitaciones. Eso me parece genial porque me parece que estamos en un momento de más vivencialidad que mentalidad. Yo te doy un ejemplo. Vamos a suponer en la capacitación, porque en líneas generales la mujer es más, digamos, permeable a este tipo de capacitaciones. Pero vamos a suponer un hombre Sí, más estructuradito, que es un abogado, una cosa así, que va al sí. taller y que ni siquiera practica yoga. ¿Qué herramienta tenés para que esa persona aprenda? Porque digo, por ahí va, pero ¿cómo incorpora todo esto? De la misma manera que el que sabe yoga, y más, te digo más, el que sabe yoga está más distorsionado que el que no, porque ya viene con Claro, preconcepto. Entonces, sí, es maravilloso porque
porque esto atraviesa toda capa, digamos. Seas quien seas, sos un cuerpo emocional, sos un cuerpo físico, sos un cuerpo mental y sos un cuerpo espiritual. Y cada recurso a lo que invita es a que vos abras el registro de esas dimensiones que sos. Y seas abogado, seas profesora de yoga, seas doctora ayurvédica o alopática, eh, a mí me maravilla haberme encontrado con todos esos perfiles y asombrarme por las evoluciones que me daban. Uno cree que porque el que tiene más experiencia en estas disciplinas, ¿no? Que nos invitan a abrirnos a una conciencia, a un registro, he tenido profesor de educación física con unas devoluciones que me hacían llorar. Varones han venido a mis capacitaciones, te lo puedo contar con lo de las manos, 5 creo. Y ha sido muy emocionante verlos. Y yo decía, ay, estos tipos están sosteniendo toda esta energía femenina, qué valientes. Claro, porque Pero hay mucha energía femenina, ¿no? Con los chicos, con los niños, ahora, pero, a ver, olvidémonos de este año en particular, pero si no en líneas generales, sí, que sí. cuánto dura, o sea, tiene, digamos, la capacitación, en realidad se juntan en un lugar, porque me imagino que en el 2019 no eran por Zoom, el Zoom casi no existía, aunque existía, pero nadie lo usaba. No, pero de hecho del exterior me decían, ¿por qué no las haces online? Así podemos hacerlas desde España. Yo estuve viajando mucho en 2019, creo que nunca viajé en mi vida y- haciendo las capacitaciones en distintos lugares del interior del país y en el exterior. Estuve en España, en Chile, en Uruguay, en Puerto Rico. Eh, Fue muy lindo eso, se da otra cosa muy distinta. Y yendo ahora al esquema de cómo se dan los encuentros, son 3 capacitaciones. En una se enseña el método, en la segunda nos introducimos en el mundo de las emociones, se llama gestión emocional, y la tercera capacitación se llama anatomía del ser. El recorrido de estos 3 encuentros lo que busca es que en la medida que uno va atravesando estos encuentros, se va dando cuenta que en realidad se trata de uno con uno, ¿no? Que ya no importa más el niño va quedando en un segundo plano, el niño te convocó, viene el adulto a incorporar herramientas, viene el profesor que necesita incorporar herramientas para que se concentren, para empatizar, para conectar, para relajar, para canalizar la agresividad. Tengo distintos recursos que van direccionándose para distintas temáticas y vienen a atravesarlas para incorporarlas y después llevárselas. Pero después empieza a pasar que se empiezan a dar cuenta que se trata de ellos con ellos, que ya ni la técnica termina siendo anecdótica la técnica, que lo que de verdad importa es realmente conocerse. Y yo creo que esta propuesta, como millones que hay hoy, ¿no? Y que las redes nos acercan y nos ofrecen un montón de cosas, esta es una que a través de la música colabora profundamente en el autoconocimiento del adulto y el acompañamiento a ese niño que le toca y que elige eh, acompañar, ¿no? Eh, Ok, ahora, por ejemplo, yo soy un varón que va a hacer esta capacitación. No tengo idea del yoga, no tengo idea de la música, no sé cantar nada. Termino esto. sí, Qué hago con sí. mi hijo? ¿Qué herramienta me queda para hacer con mi hijo? ¿Qué actividad? Todas las que te di. Yo te enseñé todos los recursos. El disco de canciones, tengo 2 discos. El primero, que tiene que ver con el método Soy, que tiene que ver con estas 4 instancias que yo te describí al principio. Hay recursos para activar el cuerpo, para conectarlo, para desplegarlo y para relajarlo. Entonces, vos terminaste la capacitación, llegaste a tu casa y tenés 12 recursos que los atravesaste y que ya sabés qué es lo que mueven y qué es lo que trabajan internamente, para vos después hacerlo con tu hijo. De hecho, me ha pasado que después de las capacitaciones enseguida me llegaban videos de los padres con los hijos haciendo los recursos. Te Ok, dan ganas de volver a tu casa e ir y compartirlos. Y ok, realmente generan cambios significativos a corto plazo. Eso es lo que a mí me sorprende. Hay un testimonial que yo tengo subido a las redes de docentes que han experimentado las técnicas durante mucho tiempo y que cuentan lo que realmente pasa con las técnicas, ¿no?
lo que pasa, lo que le pasa a los chicos, el sostén en el tiempo de estos recursos, ¿qué aporta? Un buen feedback. Ahora, no sé qué querés decir Ah, con los sí, ya docentes. sé. ¿Docentes que de colegios? ¿De qué? Sí, sí, de hecho, por un lado yo armo estas capacitaciones a los que vienen personas por libre voluntad, la pagan de su bolsillo y después los colegios me contratan. Hay varios colegios que me contratan para entrenar a su cuerpo de Ah, profesores para tener las técnicas y aplicarlas. Se da ese doble juego. El que hago yo por motus propia, que lo hago en espacios que yo elijo darlos. Por ejemplo, ahora antes de que sucediera la pandemia, como decís vos, los estaba dando en Tigre, en espacios muy amplios, donde más o menos el límite de personas es 30, porque si no ya después empieza a dar una despersonalización que no me gusta. Me gusta trabajar de una manera que yo pueda intimar y sostenerlo también. Esta propuesta me acompaña un equipo, me acompaña Sabrina y me acompaña Anita Barca, que son dos personas que me acompañan en este proyecto que va creciendo a pasos agigantados y realmente te das cuenta que empezás a necesitar de más gente. Entonces, en los presenciales yo necesito de más gente que me acompañe, por esto que te digo, porque es un número que necesita ser sostenido y monitoreado, porque pasan un montón de cosas. Se abre el campo de la persona, empieza a registrar, se mueven las aguas y hay que estar ahí sosteniendo. Entonces, cuando yo lo doy a la capacitación, lo hago en estos espacios que convoco a la gente por las redes, llegan y se dan estas jornadas que duran un día entero, de 9 a 5 de la tarde. Se pone el cuerpo a ajá, morir. El fin de semana quedás de cama, porque si realmente te abriste intenso. la experiencia, se mueve mucho. Conectás Bien, fuerte con bien. tu niño interno. Digamos, estos docentes que hacen la capacitación, ¿es para qué, no sé, te pregunto, es para primer grado, primer año, para qué momento Mm, de la escolaridad? No, no sé, qué buena por ahí. pregunta. Son geniales las técnicas de Steffi, estoy empezando a probarlas con chicos y lo sienten muchísimo. Bien. Floro Stop o Flor Sotop. Flor Sotopiedra, sí, hizo la capacitación conmigo. ¿Cómo andás, Flor? Sí, a mí me interesa que quienes estén acá y que hayan atravesado la capacitación o implementen las técnicas que nos vayan contando, ¿no? De lo que fueron viendo que va pasando con, con los niños y con estos recursos. Se usan mucho para antes de ir a dormir, mucho. Ahí estaba Bien. Jessie, que es una amiga mía, Jessie, que me cuenta que todas las noches pone las visualizaciones guiadas. Las visualizaciones guiadas ayudan mucho porque crean un campo muy amigable antes de ir a dormir. Te vas Ok. con una sensación interna, a la mente la preparas, la dejas en un estado que de alguna manera permeabiliza y protege la psiquis de ese niño. Eh, es muy ¿Y recomendable cómo? para mí implementar las visualizaciones antes de ir a dormir con los niños. Pero a ver, ¿cómo serían las visualizaciones? Por ejemplo, se pone una de las canciones y uno va, o sea, de qué tratan las visualizaciones? ¿Qué son? Me encantan tus ¿Fantasías? ¿Son preguntas. cuentos? ¿Son cuentos? ¿Qué son? Sí. Sí, es como las visualizaciones guiadas es uno de los recursos musicales que están en el disco. Ahí me escuchás porque me apareció un circulito Sí, como que no se sí, hubiera trabado. sí, perfecto. La visualización guiada es una técnica que implica que los niños cierren los ojos y estén con el cuerpo relajado y que usen la imaginación, porque yo con mi voz los voy conduciendo hacia un lugar. Por ejemplo, hay una visualización que se llama el jardín del alma. Entonces, los voy llevando hacia el jardín del alma a través de efectos sonoros y mi voz que va contando un cuento que te va llevando, ¿no? Hacia ese espacio en el que te encontrás con tus seres queridos. Es realmente muy emocionante porque uno empieza a entrenar desde lo que es lo chamánico o la técnica del ensueño. Es muy parecido. Claro. Interesante, porque eso, algo parecido yo hago en las sanaciones energéticas, que con una voz y voy llevando, ¿viste? Uno va entrando en una especie Ujú.
si querés, trance, ¿no? Pero me parece piola, porque sobre todo sabés que hoy por hoy Mm, hay un gran problema en lo que, en los niños, yo lo noto, en lo que es la abstracción. O sea, al tener mm, tanto dispositivo, tablets, teléfonos, eh, televisión, quizá sí, la televisión es lo menos nocivo, te diría, los dibujitos, por decir algo, pero los chicos ya no pueden imaginarse todo, porque no leen, ya no existe la lectura. claro, Entonces claro, todo lo claro. tienen, lo ven. Entonces la abstracción para llegar a una imagen y poder fantasear es muy necesaria. Por eso me parece piola, ¿no? Exactamente. ¿Y por qué es necesaria? Porque es el precedente a co-crear nuestra realidad. Los adultos también tenemos muy olvidado y muy desconectado. ¿Hace cuánto que no ves, jugás a ver las figuras de las nubes en el cielo, Pochi? Hace mucho, si te estoy diciendo que no estoy ni pudiendo leer, por ejemplo, por el nivel de Claro, electricidad que hay en el ambiente. es tremendo. Entonces, para mí, ofrecer a temprana edad estos recursos para que no se pierda esa capacidad, que es el poder para co-crear nuestra realidad, es como la previa, es entrenar a la mente a poder realmente empezar a imaginar lo que yo quiero para mi realidad, pero sumándole la tripa, sumándole el sentir. Es fundamental estar sintiendo cuando yo estoy imaginando. Claro. Y estas visualizaciones abren mucho el campo del sentir, mientras vos vas imaginando que estás llegando a ese jardín del alma y que vas Ahora, soltando tus miedos antes de abrir la puerta. ok, y estas visualizaciones, el feedback que tenés, digamos, te dicen que ayuda a los chicos a dormirse, o sea, ingresan en un sueño profundo. Ingresan en un sueño profundo y si vos sos una profesora de yoga que da una clase de yoga para niños, antes de que se relajen, es un recurso que ya de alguna manera prepara la mente para poder dejar que el cuerpo descanse y esté lo más quieto posible. Digo, después de varios años de trabajar con niños, entendamos de una vez que querer aquietarlos va a ser muy complicado. Sí, lo que yo busco crear a través de estos recursos son espacios para que el niño se conecte. Y cuando se conecta, muy posiblemente se aquiete. Pero no quiero aquietarlo, no quiero que se quede quieto, quiero que se conecte. No La querés visualización falopearlo. es muy... La visualización es... No, no hace falta. No, no hace falta. Con esto no hace falta. Si sostenemos en el tiempo estos recursos, como miles de otros que hay, ¿eh? No es que digo que esto es la ni a palos. Hay un montón de mujeres y proyectos increíbles que están muy alineados a esto que hago, que si uno realmente los incorpora en un día a día, no hace falta. No hace falta. Ahora, estas visualizaciones, eh, o por ahí se los podría llamar hoy por hoy también como una especie de audiolibros, ¿no? Porque en realidad es como que vas Claro. contando una historieta. ¿Cuánto duran, por ejemplo? ¿Cuántos minutos? A ver, ya te digo. Estoy acá. Luz en el corazón. 4 minutos 14, por ejemplo. Ok, ok, Hay otras que sí duran entre 5 y 4 minutos, por ejemplo. ok. Y Está bien. los tiempos de estas meditaciones son amoldadas para niños. Vos me O- preguntabas, ¿para qué edades se usan estos recursos? Siempre una visualización guiada va a ser sostenida con mayor foco en adolescentes y en niños de a partir 6 7 años. Ya te la pueden sostener. Los niños de 5 años para abajo usan las visualizaciones como un cuentito y no la implementan y no le sacan el mismo jugo que un adolescente. Vos hacés cuenta claro. que una visualización guiada
es como estar soñando despierto. Entonces, cuando uno termina una visualización guiada, la propuesta es que la persona que la haya experimentado vaya directo a expresar a través de colores, a través de imágenes, tratando de no usar tanto la palabra, qué es lo que sintió cuando la vivenció, porque esa información es muy rica, esa información es de nuestro interior y, y es muchas veces muchas veces se asemeja a la información que están en nuestros sueños. Es información onírica, solo que estoy despierta. Claro. Ahora vos hablás de los niños a partir de los 6 años y adolescentes. ¿Y qué pasa con los adultos? ¿Qué experiencia has tenido con adultos, por ejemplo? Es maravilloso lo que pasa con los adultos. Con los adultos es con quien más uso las técnicas por lo que te digo, porque me la paso dando capacitaciones los fines de semana y en contacto con ellos. Eh, Ellos son quienes están con los niños. Yo estoy yo estuve mucho tiempo con los niños antes de crear este proyecto. Di muchas clases de yoga mucho tiempo, pero ahora me aboco a ellos. Y lo que pasa con ellos es increíble. ¿Por qué? Porque aparece el niño interno, aparece acá, aparece en la superficie. Y las devoluciones que me dan, los dar cuenta, los insights, los procesos, los despertares por entrar al niño a través de la música, a través de estos recursos, las cosas que pasan eh, son para mí bisagra en sus vidas. Han arrancado proyectos, madres que han quedado embarazadas que no podían gestar. Te hablo de cualquier diversidad, de cosas. Por Sí, eso te digo que me empecé a dar cuenta a lo largo de estos años que este proyecto y estas canciones va mucho más allá de lo que yo me había propuesto. Herramientas para los niños, para la educación, para el colegio. Y empiezan a pasar otras cosas. Y me empiezo a dar cuenta con el correr de los años, cuando capacitación tras capacitación con público muy diverso del exterior, otras culturas, otros países, ¿no? Se mueven claro, ahí tantas qué cosas, pasa. Jochi. Ahí qué pasa, ¿En dónde? porque claro, claro, con gente de otras culturas u otras razas. Bueno, acá estás usando un lenguaje simbólico, o sea que deberían poder interpretarlo o, digamos, incluirlo de la misma manera, se me ocurre, pero bueno, no sé en la experiencia, ¿no? Es así. Te das cuenta ahí que ahí el hilo nos une. Digamos que somos los humanos que nos pasa lo mismo. Después hay un decir, no sé, cuando fui a España quedé enamorada de la mirada y de la forma, del registro del español, de la apertura que tenía. A ver, cuando lo eligen es diferente a cuando voy a un colegio, que de alguna manera los directivos les imponen hacer esto. El campo es otro. Esto cuando uno lo elige, yo me doy cuenta, pues las personas con los recursos entran por un tubo y lo que devuelven y lo que pasa sucede en otro nivel. Cuando lo hago en un colegio, hay maestras más abiertas, con más ganas, más dispuestas, y hay otras que lo hacen porque hay que hacerlo, y eso se resiente. ¿Y la música son lenguajes universales? ¿Vos qué contestarías ahí? Yo que sí. Lo que pasa que no deja de ser un lenguaje que está decodificado por alguien y por algo, pero es Sí. de los lenguajes para mí que todavía permanecen en un abstracto. La música es muy subjetiva, la pintura es subjetiva, ¿no? Son lenguajes que no tienen tanta forma como la palabra. Son artes también, porque la música es un arte y te diría que el yoga también es un arte en cierto punto. Y ahí podríamos, sí, charlar una hora entera más, ¿no? Porque hay sistemas, hay yogas mucho más
más metódicos, ¿no? Como más Claro, bueno, estructurados, y hay yoga más musicales y espirituales. Yo sin ahora, dudas me alineé y sí, ¿con qué te alineaste? Iyengar, Hatha, Ashtanga, no sé, o algo X. Kundalini, que es el que tiene la música de fondo. Es el que te sostiene a través de la música. Es el yoga más distinto de todos. Y es el que siempre me atrajo porque lo vi muy distinto y porque se salía de este sistema de enseñanza donde el cuerpo, no es que deja de ser importante el cuerpo, pero no hay tanto foco en, en alinear al cuerpo y en el cuerpo físico. Hay más, se le da más lugar al energético, al cuerpo energético, a las glándulas, al sistema glandular, a lo espiritual. El lenguaje universal lo tomo como una forma que nos ayuda a sentirnos que realmente somos todos lo mismo. Y hay distintas maneras, ¿no? Hay distintos tipos de yoga para distintas personas, para distintos momentos. No hay una manera. Yo sintonicé Claro. con el Kundalini porque la música a mí me conecta, a mí realmente me introduce a conectarme con mi interioridad. ¿Sabés qué, Tefi? Acá dicen, sí, las clases son bien distintas cuando el niño elige venir a clase, a cuando se hace en un colegio y todos deben participar, lo mismo que las otras materias. ¿Vos qué dirías ahí? Es lo mismo, ¿no? Es como hay una disposición, hay una apertura que hace que la propuesta de uno, sea la que sea, entre por un tubo o uno tenga que encontrar artilugios para poder atraerlos. Mismo me ha tocado niños que elegían venir a las clases y sin embargo yo yo no los veía conectados a mi entender, a mi forma de entender lo que es conectar. Los veía en la esquina haciendo otra cosa. Y después la mamá me decía, Felipe, qué bien la pasó, no me para de mostrar las posturas. Yo dije, qué guacho, estaba en la punta haciendo la suya y en realidad le estaba entrando todo igual, ¿no? Entonces yo aprendí mucho a eso, a darme cuenta de que tengo que soltar la idea de cómo creo que la información les entra hoy a los chicos. Pretendo que estén Claro, todos mirándome y estén acatando lo que tengo para proponerles y sin embargo les entra igual, estén haciendo otra la, cosa, ¿no? En la esquina. la Eso fue un información, sacudón para mí. la información en los chicos entra por ósmosis. Es tremendo. Es lo que a mí más me ha costado comprender, ¿no? Y soltar y animarme a que la clase sea muy distinta a como yo pretendía que fuera o esperaba que fuera. Yo siempre iba con un plan y después me lo daban vuelta. Yo tenía los recursos abajo del brazo, pero después fueron pasando otras cosas y eso me llevó después a hacer el proyecto, ¿eh? Después me llevó el proyecto a hacer. El trabajo con niños debe ser genial. Digo, ¿por qué no seguiste? ¿Tuviste como una especie de agotamiento o quisiste? ¿Qué pasó ahí que no seguiste? Fui mamá, básicamente. Nació mi hijo Jeremías y se llevó todo el protagonismo. Hoy me está pasando algo muy extraño, que estoy componiendo de una forma muy diferente a la que habitualmente lo hacía, que era, bueno, voy a sacar un disco que va a tener que ver con esto y como un plan, ¿no? Y una estructura. Y hoy me están saliendo canciones que no tengo ni idea para dónde van a ir y qué forma, dentro de qué forma van a tomar, no tengo ni idea. Y eso para mí es Eso un es, gran cambio. eso es interesante y sobre todo para la luna en Virgo, ¿no? Bueno, estoy Me con Neptuno a parece. la luna. Estoy con Neptuno a la Claro. luna. Vos hacés la capacitación para padres, pero ¿qué pasa si Sí. hicieras también capacitaciones para docentes que den esto y por ahí, qué sé yo, va una chica, se puede formar y después da clases en algún lugar para chiquitos? Puede ser piola también, ¿o no? Es que enriquece mucho el camino del que ya está introduciéndose en el yoga. Me preguntan mucho, después de esta capacitación, ¿yo ya puedo, estoy lista para darle clase a niños? Y esa respuesta yo no se las puedo dar, porque realmente es muy personal. Decir si está listo para, después de haber hecho una capacitación.
Yo sin dudas creo que esta formación enriquece el camino que uno ya viene haciendo, enriquece, como que suma, potencia, pero después de hacer esto, decirle a alguien que está listo para empezar a dar clases, no, no es mi estilo, decirle a alguien algo así. No, no, pensá lo que pasa que también estamos a esta altura de la humanidad, ya entrando en la era de Acuario, esto ya lo digo astrológicamente, uno es su propio maestro también, o sea, uno ya tiene la capacidad para Exactamente, decidir exactamente, si puede darlo o no, ¿viste? exactamente, No busquemos exactamente. el guía afuera, ¿viste? El maestro. Acá estás diciendo, tus canciones nos llegan al alma. Qué Mm, bien, qué lindo, qué bueno. qué bien. Romy, Ahora, Romy también canta. bueno, bien, bien, Romy. Tenés, dentro de esta estructura, tenés estas visualizaciones con audios, etcétera, ¿no? Eh, yo quiero saber, por ejemplo, bueno, ¿qué más hay en el menú? ¿Qué más tenemos O en el sea, menú? En el menú tenemos instrumentales también, músicas que ajá, no tienen palabra, músicas que no tienen nada, solamente música, que tienen que ver con la cuarta instancia, en el momento en el que ya te relajas completamente. Entonces, hay canciones que simplemente tienen textura sonora, instrumentos que colaboran con el acunamiento, la relajación, el aquietamiento y el ir de a poquito desprendiéndose del cuerpo físico. ¿No? Después tenés, para, antes de ir a los cuentos guiados, este tipo de música instrumental, por ejemplo, ¿qué son? Esa base de cuerdas, esa base de teclados, colchones, música, hay mucha música tocada en serio o está compuesta y armada con algunos samplers. no, es música básicamente con instrumentos reales. Algunos colchones y algunos efectos son lo que vos decís, ¿no? Son como de esas plataformas que tienen los que producen, pero la mayoría de los efectos son semillitas. Tuvimos ahí muchas fueron canalizadas en el momento, ¿eh? No hubo tanto preparación, especialmente las instrumentales, fueron tocadas en el momento y grabadas en el momento y iban surgiendo cosas muy espontáneas. La estoy buscando, acunando mi semilla, estoy tratando de buscarla a ver si te la puedo mostrar para que la Dale, escuches un poquito de qué perfecto. va. ¿Y alguna tiene algún instrumento así en particular? Digo, por ejemplo, alguna guitarra o alguna tambura, algún instrumento más Sí, hindú, por ejemplo. sí, absolutamente, hay mucho oriental Volviendo al menú, digamos, ¿no? Como te al decía menú, antes, sí. ¿qué utilizarías para la mañana? ¿Qué es esa cosa de Eh, activar, cada? ¿Qué sí, hay? el saludo al sol, día a día yo soy, El saludo al sol te referís a hacer las posturas del saludo al sol y además escuchar esta música. exactamente. No, en el almuerzo almorzamos, pero después del almuerzo, cuando hay que volver a clase, puedes tirar un saludo al sol. O puedes tirar un Estoy vivo. Hay una canción que se llama Estoy vivo que son activas. Hay otra que se llama Jaca del Guerrero, que también tiene tambores y lo que busca esta técnica es, yo la hice especialmente para el bullying, para canalizar la agresividad. Ah, Es mira. muy interesante esa técnica, muy interesante. Eh, Porque con el cuerpo lo que haces es crear una carga en las piernas, empieza a subir la energía en toda la zona adrenal, los riñones, base de la columna, y empieza a subir hasta el corazón. Hay unos tutoriales en YouTube que muestran cómo se hacen estas canciones. Cómo, los niños te enseñan cómo acompañar con el cuerpo a ir cantando estas técnicas, que tienen al mantra como el recurso que sostiene a la técnica. Elegí el mantra porque, por muchas razones elegí el mantra. Primero,
me gusta que la técnica esté en otra lengua, en una lengua que de este lado del continente no entendemos. Y mejor que no la entendamos, porque entonces nos conectamos con la Claro. resonancia. Hay un significado muy profundo detrás de cada mantra. El mantra que ayuda a canalizar la energía, la agresividad, es el Hare. El Hare viene de una variación del sánscrito, de una región del norte de la India, la región del Punjabi, y pronunciarla, empezar a hacerla sonar adentro del cuerpo, empieza a activar la base de la columna. Uno empieza a sentir un calor en la base de la columna que empieza a subir hasta la altura del corazón. Entonces, inteligentemente y conscientemente, a través de este recurso, buscamos canalizar el enojo y conectar con el poder personal. Porque el enojo no es más que en realidad un potencial que está mal encauzado. Entonces, recomiendo enormemente hacer esta técnica en estos tiempos, en las escuelas, en las casas. Eh, es rara, ¿por qué? Porque sí, porque estás diciendo hard y estás poniendo el cuerpo de una manera muy extraña. No, no me está dando el cuadro para mostrarla, porque estoy arriba de un sillón. Pero para la próxima les prometo que me pongo un poquito más lejos para poder mostrarles las posturas que acompañan a estas canciones que tienen de nuevo los mantras como el recurso que sostenidamente va creando ese campo para que se vaya activando esa energía que se busca despertar. En el jare es el poder personal, es canalizar en el enojo. Con el Hamiham Tumitum, que es otra técnica, buscamos conectarnos con el otro. Es una técnica que la tenés a tu hija mirándote a los ojos de enfrente y estás jugando al, ¿te acordás es el, no me Sí, acuerdo cómo sí, se sí, sí. llamaba, pero Sí, se sí. hace así, Hami Ham, Tumi Tum, Wahe Guru. Entonces, lo tenés al frente y empezás a repetir este Claro, mantra que parece un trabalenguas, te empezás a mirar a los ojos, te empezás a reír, te empezás a conectar, empiezan a pasar genial, cosas increíbles. genial, genial. Eh, Porque tiene que haber un juego total. Ahora, eh, te voy a hacer una última pregunta que tiene que ver de dale, alguna, porque digamos, yo me imagino que acá hay todo un esquema que son como matrices, digamos, ¿no? Pero sí, yo siempre hago mucho hincapié, tanto cuando hablamos de medicina, en lo que es la individualidad bioquímica, y siempre hablo en lo que es astrología, la individualidad astrológica, emocional, psíquica y espiritual. Todos somos diferentes. Entonces, a ver, yo pregunto, por ejemplo, algún niño con mucha energía de fuego, donde le cueste, viste, bajar, sí, ¿hay sí, algún tipo de recomendación? O alguien que es que puro agua, donde, viste, le va a venir mucho sí. más fácil la relajación final que arrancar con el saludo al sol. ¿Qué hacemos ahí, por ejemplo? Está buenísima tu técnica, está buenísima tu pregunta, porque eso se habla mucho en las capacitaciones. De hecho, anatomía del ser ya es la psicología de los cuatro elementos y qué recursos ayudan y acompañan desde esa mirada, ¿no? Desde una mirada en donde si un niño es más impulsivo, es más físico, es más corporal, ¿qué técnica puede sintonizar con esa energía para ayudarlo a, en principio, eso, sintonizar? Porque tal vez a ese niño hiperactivo una visualización guiada le vaya como piña, pero realmente Ok, es compleja la psicología del niño, entonces es realmente ir explorando. Vos me decís, así a rasgos generales y una lectura más matemática, más lógica, sí, un niño fuego posiblemente sintonice con las técnicas más corporales y más físicas, con el saludo al sol, con el jaca del guerrero, con estoy vivo, con las que requieran de más cuerpo físico. Hay técnicas que son más físicas y hay técnicas que son más pasivas. Y hay técnicas que son claro, intermedias, que tienen cuerpo, tiene mucho mudra, tiene mucho canto y otras son completamente el cuerpo completamente aquietado y lo que trabaja es la mente. Pero para poder llegar a esos lugares, sacarle jugo a esas visualizaciones, es muy importante activar el cuerpo, conectarlo, desplegarlo y relajarlo. Si vos haces una visualización de una, yo te aseguro que no te pasa lo mismo que si fuiste
de alguna manera descargando tu cuerpo y ir preparándolo Total. para entrar en ese estado. Entonces, el método es eso en realidad. Tiene una lógica que lo que busca es llegar a la meditación, llegar a hacer una ducha mental. Y para que realmente uno entre en ese espacio, y tiene que antes limpiar, tiene que zarandear. Y todos esos recursos van Bueno, ayudando a ir preparando, ¿no? El espacio. sí, eso es interesante porque, de hecho, antes de este año, digamos, yo hacía algunos grupos vivenciales sobre terapia bioenergética, que es una terapia Sí, corporal, donde hay mucho movimiento y luego entraba en una relajación que es impresionante cuando haces la relajación. No es como ir directamente a relajar, digamos. exactamente. Es eso. El método Soy es eso. Sofi, muchas gracias, un verdadero placer. Gracias por estar, gracias a todos. Como siempre digo, esto va a quedar en el canal de YouTube de Lesica Films. Jochi, me dio gracia que me dijiste Sofi. Vos sabés que Ay, Sofi, mucha Sofi, gente me te dice, dije. pará, Perdón. después mirá el audio, mirá el vivo de nuevo y me das, pero mucha gente me dice Sofi. Yo me llamo Tefi, pero evidentemente me llamo Sofía, porque mucha gente me dice Sofía. Gracias a todos los que estuvieron acá acompañándonos, y creo que va a quedar el audio, ¿no? No dijimos nada muy así, no transgredimos No, mucho, así que no creo que nos no, borren. nos portamos bien. Gracias, ¿eh? Un abrazo enorme. Nos Chau, vemos. chau. Chao, chao. Bye.